Vamos a cantar Victoria en Cristo. Oye, bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oí que el amor tierno, él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí al Cristo amante, le diera mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oí que allá en la gloria hay mansiones de victoria, que su santa mano preparó para los que él salvó. Espero unir mi canto al del grupo sacrosanto, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Yo me siento contento y bendecido, aunque vengo del rancho apresurado, pero siento que ahora que he venido, lo dejé atendido y protegido con un indio que cuida mi ganado. Mi vaquero se fue un desengaño. En verdad lo traté como a ninguno. Yo le di su aguinaldo año por año. Se enojó, se me fue y dejó el rebaño. No esperó a festejar este 21. Qué glorioso es llegar a este año nuevo, bien rodeado de hermanos y de hermanas. Me quisiera quedar, mas no me atrevo. Pero gracias a Dios hay un relevo. Nos podemos mirar por las ventanas. Agradezco al Señor un año más. Me permita gozarlo sin problema. El que ya se nos fue en dulce paz. El que viene ha de ser mejor quizás, porque el virus fatal ya es otro tema. Oro yo sin faltar por mi pastor y por Julian, por Bets, que van temprano, que preparan la cena del Señor. El domingo que Tuto está en el piano, cantan cantos de gracias y loor.
Le doy gracias también por su bondad, por librarnos del mal que nos abraza. Recordemos su amor y su piedad, que nos insta a cuidarnos de verdad. Es mejor nos quedemos aquí en casa. Todo esto era algo muy incierto para todos, ¿verdad? Especialmente en mi trabajo, yo hago visitas de casa en casa y yo al principio como que me sentía como que yo puedo, ¿qué le hace? Me pongo mi máscara y voy, pero nos mandaron que no íbamos a hacer eso y no estaba segura cómo iba a pasar esto en mi trabajo. Pero gracias a Dios que Él logró en todo. Yo sé que Él estaba en control de todo porque luego nos dijeron, no, de ahora en adelante vamos a hacer servicios por este programa, el Zoom. Y es algo que fue una muy, muy gran bendición para mi trabajo, para mucha gente, estoy segura, para los niños en la escuela. Y y también le quiero dar gracias a Dios porque desde que empezó la pandemia, los domingos nos reunimos en la casa de Martín para tener ahí, nosotros hacemos la iglesia ahí, la casa de Martín. Y le doy gracias a Dios por todo eso porque yo sé que no es algo agradable y ha sido doloroso para la gente que ha perdido sus seres queridos, pero muchas cosas buenas han surgido de esta pandemia. Y digo, yo sé que no debo dar gracias por eso, ¿verdad? Porque ya ha causado mucho daño a mucha gente, pero doy gracias a Dios que también nos ha servido para parar y examinar y evaluar y para también mucho dar gracias a Dios. Muchas gracias a Dios. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Y quiero darle muchas gracias al Señor por lo bueno que ha sido para con nosotros en este año. Ha sido un año muy difícil, demasiado difícil, por la pandemia primeramente, y porque pues en salud pues no ha sido lo mejor para mí, pero doy muchas gracias a mi Dios porque hasta aquí me ha sostenido, ha guardado a mi familia, ha guardado a mis hijos. Puedo decir que hasta aquí nos ayudó Jehová y nunca Él nos ha dejado, a pesar de lo difícil que está la situación. Y el Señor siempre ha sido fiel con nosotros y su diestra nos ha sostenido. La palabra de Dios dice que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y sabemos que ese versículo para quienes han sufrido en este año, como decía la hermana Xochitl, la pérdida directa de un familiar, quizá esos textos, esos versículos les sean más difícil de entender. Pero aún así el Señor dice que para los que le aman se pueden aprender a depender de Dios aún en circunstancias como estas. Y nosotros, como mi esposa decía, le damos gracias a Dios porque primero no nos ha afectado de manera directa y de manera indirecta pues todos hemos sufrido, todos hemos tenido que rendir algo, que poner algo, pero a la vez pues nos ha enseñado muchas cosas. Y gracias a Dios porque estas cosas de su carácter, estos aspectos del carácter de Dios nunca lo hubiéramos aprendido si no hubiéramos pasado por una circunstancia como esta. Entonces le damos gracias a Dios, como dice mi esposa, porque no nos ha pasado nada y además porque con lo que nos ha pasado de manera indirecta hemos aprendido muchas cosas a depender de Él. Todas las tardes casi, a partir desde hace como 5 años, los domingos. Gracias porque pues sí conocíamos a algunos hermanos, pero ahora tenemos el gusto de conocer a otros y a ustedes mismos y su esposa. Y realmente nos hemos sentido como parte de su familia, ¿verdad? De esta iglesia. Somos de la familia de Cristo, ¿verdad? Pero cada congregación tiene su especialidad, ¿no? Gracias al Señor por eso y porque nos permite seguir adelante con ustedes y pues que podamos ser de utilidad
en su obra, ¿verdad? Que el Señor siga bendiciendo esta iglesia porque verdaderamente son una de las pocas iglesias que tiene tanto, que está realizando tanto trabajo en cada departamento, la escuela dominical y varones, damas, y como pocas. Así es que pues hay que seguir adelante, que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y que este año pues venga mejor para todos. Que empezó todo esto de la pandemia, algunos hermanos no los he visto, pero me ha dado la oportunidad de hablar, llamarles por teléfono, me he comunicado con ellos y le doy gracias por eso porque no había tenido yo contacto con muchos, pero sí ahora por teléfono les llamo, platico con ellos y les animo. Y yo le doy gracias a Dios por ello. Quizás a los que estoy viendo en pantalla no les he llamado, pero como digo, hay hermanos que no los hemos visto aquí y les sigo llamando. Al hermano Lorenzo se me escapó, ya está muy, muy escondido. También no encontraba la manera de llegar hasta él. Pero gracias a Dios por cada uno de ustedes. Hermano, yo también quiero darle gracias a Dios porque pues Él ha sido bueno desde que pasó todo esto de la pandemia. Gracias a Dios que pues Él ha sido fiel con cada uno de mis familiares. Todos, gracias a Dios, hemos estado bien y también pues por el cáncer que me dio y ya voy a empezar quimioterapia y le quiero dar muchas gracias a Dios por todo lo que hemos pasado y que Él ha estado con nosotros y también darle gracias a Dios a cada uno de ustedes porque son una bendición para nosotros, Señor, en apoyo, en oración y que no hemos dejado de tener estos momentos de oración por nuestras clases de la escuela dominical. Yo estoy muy agradecida porque sí hacen falta. Y yo estoy muy agradecida con todos ustedes por todo lo que, pues por ser parte de mi familia en Cristo. A Dios porque nos ha cuidado y gracias a Dios Que tenemos vida. no nos ha faltado nada y gracias por la vida, por la salud y gracias porque nos ha cuidado mucho el Señor. Y estamos muy agradecidos y muy contentos porque digamos tanta necesidad y nosotros, gracias a mi Padre Dios, que estamos muy bien, hermano, no nos ha faltado nada. Y gracias porque Él está con nosotros. Y nos ha protegido de esta enfermedad que anda. Gracias porque estamos muy agradecidos y muy contentos, hermanos. Y que Dios los bendiga a todos. Gracias por sus oraciones, hermano. Nos en sus mentes y pues yo no le sé mucho a la tecnología, pero pues yo los miro de todos modos como puedo y oigo los mensajes y las peticiones, las oraciones. Y de vez en cuando también pido oraciones para mi gente que conozco, que me dicen que oren por ellos y muchas gracias por orar por las peticiones que yo he puesto en oración, ¿verdad? Y el Señor ha sido bueno, muy bueno. No nos ha dejado de su mano, Él siempre nos libra. Y yo cuando salgo, porque ya ve que y le digo, Señor, vaya conmigo, mande a sus ángeles que me cuiden y que no me tope con ese bicho, que se vaya muy lejos. Y digo, no, pues, Señor, es muy bueno el Señor. Hermanos, feliz año, muchas bendiciones, los queremos mucho, los extrañamos, espero en Dios este año que está entrando verlos. Muchas bendiciones a todos. Aprovecho la oportunidad también para saludarlos y desearles un próximo año lleno de bendiciones, libre de pandemia y también que podamos reunirnos y vernos. Bendiciones, hermanos. El Señor les bendiga, hermanos. Este año le queremos agradecer mucho al Señor por
todos sus cuidados y todas sus bendiciones a través de este año. Sabemos que ha sido un año un poco difícil con esta pandemia y no poder estar reunidos como familia en la iglesia o con nuestras familias regulares en los hogares, hermanos, pero agradecemos al Señor porque hasta aquí el Señor ha sido bueno con nosotros y nos ha mantenido a pie y nos ha dado vida y salud, hermanos. Queremos agradecerle al Señor también porque nos permite estar hasta aquí como familia y les agradecemos a cada uno por sus oraciones y por sus buenos deseos a través de este año y les deseamos lo mismo para ustedes también. Us, the Salinas family, we want to wish you a very Happy New Year! Vamos a cantar porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más solo por Él. El río cruzaré por el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando indica, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida
Hola a todos mis hermanos, Dios me los bendiga. Un abrazo a la distancia. Gracias al Señor porque a pesar de lo complicado que ha sido este año, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Durante todos estos meses, Dios nos ha permitido a través de la tecnología seguir conectados. Hay clases para niños, jóvenes, adultos, mujeres, varones a través de Zoom. Los miércoles de oración continúan en cada oportunidad. Gracias a Dios porque en medio de todo esto la iglesia sigue caminando. Su gracia ha estado con nosotros. Este año venidero esperamos que sea lleno de abundantes y ricas bendiciones. Acerquémonos en esta oportunidad a la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versos 16 al 18, y hablemos de la mejor actitud. Una actitud que vamos a necesitar para el 2021, te lo puedo asegurar. Hace muchos años, Thomas Fuller dijo esto: nacemos llorando, vivimos quejándonos y morimos decepcionados. William T. Taft lo dijo de esta manera: venimos al mundo llorando, lo atravesamos quejándonos y salimos de él gimiendo. Aquel famoso Ogmandino dijo esta frase: no escuches a los que lloran y se quejan, porque su enfermedad es contagiosa. Contagiosa. Me recuerda la historia de aquella mujer que va al médico para quejarse de su esposo. Va al doctor y se queja de que su esposo fácilmente pierde la paciencia, se enfada con ella. El esposo tiene esos ataques de ira, pierde el control y todo el tiempo están discutiendo. El médico, después de escucharla, le hace una sugerencia y le dice: señora, mire, esto es lo que usted tiene que hacer. Mire, la próxima ocasión cuando su esposo quiera explotar de ira, se quiera poner así un poco loco con el enojo y quieran pelear, usted lo que tiene que hacer es irse a la cocina, se sirve un vaso con agua, se toma un trago de agua y lo que le quede se lo introduce en la boca y poco a poco lo va pasando para que él se calme. Esto era un poco desconcertante, la recomendación del médico, pero la mujer lo hizo, se fue a su casa y 2 semanas después regresó a ver al mismo médico. Pero la mujer ahora se veía sonriente, se veía radiante, se veía que algo diferente había ocurrido y el médico preguntó: ¿y cómo le fue? Y aquella mujer dijo: doctor, no lo puedo creer, esa sugerencia que usted nos dio funcionó. Cada vez que mi esposo se enojaba y que como que queríamos comenzar a pelear, inmediatamente iba a la cocina, fui a la cocina, me serví un vaso con agua, me tomé un trago con agua y lo que me restaba me lo puse en la boca y poco a poco lo fui pasando y él se calmaba y ya no peleábamos. Pero doctor, solo tengo una pregunta. ¿Qué es lo que hace el agua? ¿Qué es magia? ¿Qué es lo que hizo para que esto cambiara? Y el médico dijo: no, es que el agua en sí no hace nada. Lo que hace un buen efecto es que usted mantenga la boca cerrada. Y así, mientras toma el agua y usted no habla, su marido se tranquiliza. Qué buena estrategia, ¿verdad? Para apaciguar cuando tenemos alguna dificultad. Digo esto porque no nos debe quedar la menor duda que vivimos en medio de una sociedad que se caracteriza por la queja. Y vaya que utilizamos la boca y la lengua para quejarnos. Si no me cree, simplemente encienda la televisión. Hay canales donde lo único que usted va a escuchar son quejas, las redes sociales. Todo el mundo se queja de todos. La queja es como una especie de espíritu de nuestra época. Siempre está presente, siempre. Hace muchos años, aquel famoso Adam Smith dijo esto: la queja es más común que la escasez de dinero. Y es cierto. De hecho, la queja es más común que el virus y es más contagioso que el virus.
También aquel famoso escritor Dostoyevsky dijo esto: la ingratitud corre profundamente en el corazón humano. De hecho, dijo él, el ser humano es un ingrato bípedo, es decir, es un animal en dos patas lleno de ingratitud. Y esto nos pasa todo el tiempo. No importa si tenemos mucho o tenemos poco, el espíritu de queja de alguna manera siempre está en nosotros. Es verdad. En ocasiones la vida no es justa o no nos parece justa. A veces, y sobre todo en este año, parece que los problemas no se van. Y yo sé que más de uno todavía sigue un tanto irritado, quizá enojado, porque se eligió un presidente el que usted no quería. Algunos están muy inquietos porque han pasado tantos meses en esta pandemia y parece que no se va, sino que empeora. Y con seriedad lo digo, yo sé que algunos están dolidos, quizá deprimidos, quizás hasta enojados con Dios porque un ser amado en este año se ha ido. Pero déjeme decirle algo en este día. La Biblia, que tiene consejo para todo, desde lo más sencillo hasta lo más complejo, la Biblia nos va a hacer una invitación en esta oportunidad. Y la invitación que nos va a hacer Dios en esta oportunidad y que es útil para toda la vida es esto: tenemos que cambiar nuestra actitud. Si hay un cambio que debemos de hacer en nuestra vida, si hay un replanteo que debemos de hacer todo el tiempo, es cambiar nuestra actitud. Hay un dicho mexicano que dice que al mal tiempo, buena cara. ¿Sabes una cosa? A veces dar la buena cara no es suficiente. Estamos hablando de un recambio interior, cambiar nuestra actitud, la mejor actitud. Normalmente en esta época del año se hablan de las resoluciones, cosas que queremos hacer para mejorar en el próximo año. Escucha, este es el consejo bíblico de hoy. Cambia tu actitud, la mejor actitud. Por supuesto que surge la pregunta, ¿la mejor actitud y cómo? ¿Cómo se hace eso? Escucha lo que dice Santiago capítulo 1, versos 16 al 18, para que cambiemos y tengamos una mejor actitud. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Quieres tener la mejor actitud? ¿Quieres realmente enfrentar un nuevo año con una actitud diferente? Bueno, tenemos que aprender a celebrar, a recordar y celebrar ¿qué? Y en esta mañana quiero compartir de un asunto dicho de tres formas diferentes. Si queremos mejorar nuestra actitud para el año que viene, tenemos que aprender a celebrar, recordar, agradecer la bondad de Dios. Escucha, cuando tú aprendes a celebrar, a reconocer, a agradecer lo bondadoso que es Dios, va a ocurrir algo, tu actitud va a cambiar. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Cada detalle, por pequeña que sea la bendición, todo eso proviene de arriba. Es bondad de Dios. Es interesante que la palabra dádiva, en griego es la palabra dosis. Y hoy se habla mucho de la dosis porque ha comenzado a nivel mundial un proceso de vacunación contra el virus para la humanidad, y se habla que nos deben de dar 2 dosis, ¿cierto? Como seres humanos, para probablemente estar bien protegidos contra el virus. Bueno, la palabra dádiva es la palabra dosis. Toda buena dosis de bendición viene de arriba. Lo interesante es que la palabra dosis enfatiza el acto de dar, pero lo que está de fondo es la intención y el propósito de lo que se da.
toda buena intención, toda esencia de dar viene de arriba. Y por supuesto, está hablando de Dios. Según la Biblia, escucha bien, Dios no solamente hace cosas buenas, Dios en esencia es bueno. No es que simplemente Dios nos da algo bueno, sino que toda intención de bondad, esa viene de Dios porque es su carácter. En este capítulo 1, en el verso 5, Santiago dice esto: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Y dice, vean la bondad de Dios. Dios da abundantemente, y ponga atención en esta frase, sin reproche. En otras palabras, si usted no entiende algo en la vida, si tienes alguna incertidumbre, si tienes alguna pregunta existencial, si algo que está pasando alrededor de tu vida no logras comprender qué es o qué quiere Dios, dice Santiago, acércate a Dios y pídele a Dios entendimiento y Él te va a dar la dosis que necesitas. Pero ojo, cuando Dios te da esa dosis de sabiduría, Dios no dice: oh, José, otra vez me vuelves a preguntar lo mismo. Es la última vez, no te vuelvo a dar ninguna respuesta. No. Dios no dice antes de darte algo, déjame ver si te lo mereces o no. No es como la carta a Santa Claus que te va a llegar el regalo solo y si eres un buen niño y te portaste bien. No, es lo que está diciendo es que toda buena intención de dar, toda bendición que emerge es algo que está en el corazón de Dios, porque en su intención es darnos lo bueno. Y esta dosis, dice Santiago, aunque no lo merezcamos, Dios la da. Es un regalo que da, y esa dosis de bendición es buena. Cada detalle surge de la intención y del corazón de Dios, y cada uno de esos detalles son buenos. Es interesante que la palabra buena es una palabra que describe algo que es bueno en esencia, en naturaleza, aunque no se vea bueno. Y este es problema para nosotros los seres humanos, porque a nosotros nos cuesta trabajo entender la bondad de Dios, porque nos gusta que las bendiciones se vean buenas. Y si no tienen apariencia de buena, entonces no nos agradan. De hecho, ese es el criterio que por lo regular seguimos cuando compramos algo. Usted va a ver un auto o una casa y si le gusta visualmente, lo compra. A los seres humanos lo que nos gusta es ver si es bueno. La cosa es que para Dios una cosa buena es lo que en esencia lo es, aunque por fuera parezca que no. Me recuerda la historia de aquella mujer que junto con su hijo están divirtiéndose un rato, tienen un esparcimiento en la playa. Y mientras están jugando, de repente la mujer se distrae y el hijo se pega demasiado a la orilla del mar donde están las olas yendo y viniendo, y de repente emerge una gran ola y se lleva a su hijo hacia dentro del mar, lo arrastra y desaparece. La mujer se da cuenta de ello y no hay salvavidas, no hay a quien acudir, y entonces la mujer desesperada, lo único ya sabemos que es acudir a Dios, y ella comienza a clamar y decir: Señor, ten misericordia, ten piedad, devuélveme a mi hijo, ¿qué voy a hacer sin él? Y usted sabe, comienzan las promesas. Dios, te prometo que si me regresas a mi hijo, nunca volveré a engañar al IRS con mis impuestos. Voy a ser amable con todos, hasta con mi suegra si es necesario. Ahora sí voy a ir a la iglesia, ahora sí voy a orar. ¡Oh, Señor! Y mientras está desesperado orando, otra ola con fuerza regresa a su hijo a la orilla, y el hijo, por supuesto, empapado, tirado sobre la arena, ella lo levanta, lo abraza, emocionada, y de repente en su entusiasmo se le queda viendo, levanta sus ojos y dice: oye, Señor, mi hijo tenía sombrero, ¿dónde está? Y además se ha despeinado. Esto nos pasa todo el tiempo. Hay una bondad de Dios, una bendición de Dios, pero como no tiene las características de lo que es bueno,
nos parece que no lo es. Tenemos que cambiar nuestra actitud. Toda, por pequeña que parezca, bendición, toda proviene del corazón de Dios, y aunque es bueno en esencia, no debe tener necesariamente cara de que es bueno. Necesitamos un cambio de actitud. Y todos nos sabemos lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice que las cosas son buenas ni se ven buenas, pero que todo ayuda a bien. Literalmente aquí dice, todas las cosas trabajan juntas para nuestro bien. Y de esa palabra ayudar, de ahí viene nuestra palabra sinergia. Es decir, Dios en cada detalle de la vida pone todos los elementos suficientes alrededor de nuestra vida para producir un efecto bueno, aunque no tenga cara de buena esa bendición. Tenemos que reconocer que nos cuesta trabajo aceptar que Dios es bueno. De hecho, a veces no sentimos su bondad porque como humanos pensamos, escuche esto, que la bondad de Dios es sinónimo de estar sano. La bondad de Dios es sinónimo de tener dinero. La bondad de Dios es sinónimo de tener trabajo. La bondad de Dios es sinónimo de que nuestros hijos están bien. La bondad de Dios es sinónimo de que todo lo que está a nuestro alrededor es correcto. Pero ¿qué está pasando aquí? Estamos determinando y definiendo que Dios es bueno según las circunstancias. Pero escucha, la bondad de Dios no puede ser entendida por las circunstancias. Dios es bueno aunque las circunstancias parezcan que no lo es. Por eso Santiago dice, amados hermanos míos, no erréis. No se equivoquen, no se dejen engañar, literalmente dice. Y esa palabra errar describe a un planeta que está vagando en el sistema de los cuerpos celestes y dando vueltas y vueltas. Dice, no se equivoquen. Dios nunca busca lo malo. Dios es bueno en cada detalle, en cada dosis que nos da. Dios siempre es bueno. ¿Quieres cambiar tu actitud? Entonces tienes que celebrar la bondad de Dios. Dios es bondadoso. ¿Quieres cambiar tu actitud? ¿Quieres tener una mejor actitud? Entonces, mira, tienes que agregarle a esto algo más. Hay que celebrar la bondad de Dios, sí, pero hay que celebrar la bondad generosa de Dios. Escucha, la bondad de Dios no solamente es buena. La bondad de Dios también es generosa. Y dice el texto que toda buena dádiva, y dice, y todo don perfecto viene de arriba. Escucha, la palabra don que aparece aquí es diferente a la palabra dádiva. La palabra don describe un regalo que es enorme, un regalo que es grande, un regalo que es generoso. Y esta palabra don aparece solamente 2 ocasiones en el Nuevo Testamento, aquí y en Romanos 5:16. Y escucha lo que dice Romanos 5:16 para que podamos entender este don generoso de Dios. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. En otras palabras, Adán y Eva, por causa de un pecado que cometieron en el huerto del Edén, Dios les puso un juicio y los sacó de ese huerto del Edén, porque delante de Dios no se tolera el pecado. Y porque somos pecadores, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Por un pecado vino un juicio sobre Adán y Eva. Pero escuche, después de que Adán y Eva salieron del huerto del Edén, desde entonces hasta el día de hoy, si algo nos caracteriza como seres humanos es que pecamos y pecamos en abundancia. Si algo nos caracteriza como humanidad es que somos generosos, pero en cuanto al pecado, bueno, lo que dice Romanos 5:16, que aunque el ser humano pecó en abundancia, Dios fue más generoso que ese pecado.
Aunque el ser humano, cada uno eligió su propio camino, Dios fue más generoso porque a Dios nadie le gana en generosidad y mandó su don. Y su don, sabemos quién es, Jesucristo, un don más grande que todo el pecado del ser humano. Es que ese es Dios. Esto es lo que dice Mateo 7:11. Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a quienes se los pidan? Escucha, si tú y yo fuéramos Dios, yo estoy convencido que ni siquiera hubiéramos dado una segunda oportunidad a la humanidad y a Adán y a Eva los hubiéramos eliminado. ¿Para qué esperar más? Pero Dios es tan generoso que sin merecerlo mandó a su Hijo Jesús, porque Dios es un Dios con una bondad grande. Escuche esta historia del Evangelio de Mateo, capítulo 20, que describe esa bondad generosa de Dios. Mateo 20 dice: asimismo el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las 9 de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía y a la media tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Y les preguntó: ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado, contestaron. Y él les dijo: pues vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Escuche, al atardecer el dueño del viñedo le ordenó a su capataz: llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió su paga de un día. Por eso cuando llegaron los que fueron contratados primero esperaban que recibirían más. Pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Y al recibirla comenzaron a murmurar contra el propietario: estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron una sola hora, dijeron, y usted los ha tratado como a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor de todo el día. Y dice el texto bíblico que el dueño del viñedo les contestó, les dijo: amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. Y escuche, este es el corazón generoso de Dios. El dueño del viñedo dijo esto: ¿es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo sea generoso? ¿Quieres cambiar tu actitud? ¿Quieres tener una mejor actitud en la vida? Aprendamos esto. La generosidad de Dios no es como la nuestra. Dios es mucho más generoso que yo. Escucha, Dios da como Él quiere, de la manera que quiere. Estoy seguro que más de una ocasión hemos pensado, al comparar las bendiciones que tenemos con las que otros tienen, hemos pensado: ¿y por qué ellos tienen más que yo? ¿Por qué parece que a esas personas Dios las bendice más? ¿Por qué parece que el sufrimiento solo está en mi vida mientras que parece que los demás son muy felices? No es justo. No, sí es justo. Es justo lo que tú necesitas porque la generosidad de Dios es así. Nuestro problema no es que Dios no nos haya dado algo, sino que no tenemos la capacidad de ver la mano de Dios generosa en nuestra necesidad. Y nos pasa como el pueblo de Israel. Salen de Egipto y en el camino rumbo a la tierra prometida comienzan a quejarse. Oh, es que en Egipto comíamos carne. Oh, si allá había verdura. Éramos esclavos y sufríamos mucho, pero al menos teníamos buena comida. En cambio ahora somos libres, pero nos morimos de hambre. No podían ver la mano generosa de Dios en la circunstancia que estaban viviendo. Más Lucado lo dijo de esta forma: el hombre orgulloso rara vez es una persona agradecida porque nunca cree que ha recibido tanto como merece. Ese es nuestro problema. Escucha esto, por favor.
Dios da como Él quiere y de la forma que quiere. Inclusive, esto es lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, aún los dones espirituales para sus hijos, Dios lo da de forma generosa como Él quiere. Punto. Es su bondad, son sus bendiciones, son sus dones. Dios da lo que Él quiere dar. Tenemos que aprender esto para cambiar nuestra actitud. La generosidad de Dios siempre es perfecta. ¿Sabes que la palabra perfecto significa alcanzar el objetivo final? Objetivo consumado, algo que es totalmente completo, algo que es útil. Y esto describe la naturaleza de quién es Dios. Escucha, cada bendición que Dios nos da en la vida, cada detalle que son bendiciones que Dios nos regala, Dios las da exactamente porque eso es lo que necesitamos. Es perfecto. No es que Dios bendiga a otros más que a ti, es que lo que Dios te ha dado a ti, lo que Dios te da, lo que Dios te bendice, es justamente a la medida, a la perfección, la bendición que necesitas. No sé qué circunstancias pasaste en este 2020. Y creo que nadie sabe lo que vendrá en el 2021. Pero tenemos que aferrarnos a esto. No solamente Dios es bueno, sino que su generosidad es perfecta y nos va a dar justamente lo que necesitemos. Nos va a dar el ánimo suficiente, nos va a dar la energía suficiente, la comida suficiente, la forma de vestirse, el espacio donde dormir, nos va a dar la respiración, todo lo que sea suficiente, y contamos con esto, su bendición será perfecta, porque ese es el Dios generoso que da justamente lo que necesitamos. ¿Quieres cambiar tu actitud? Celebra, reconoce, agradece la bondad de Dios y celebra que esa bondad de Dios es generosa, lo suficiente para ti. Pero hay algo más. ¿Quieres tener una mejor actitud para el próximo año? ¿Quieres tener una mejor actitud a la vida? Entonces es tiempo de celebrar, recordar, agradecer la bondad permanente de Dios. Esto es maravilloso. No solamente debemos celebrar la bondad de Dios, una bondad que es generosa, perfectamente generosa, sino que esa bondad también es permanente. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es interesante que Santiago llama a Dios el Padre de las luces. Y en la mentalidad judía, las luces se referían al sistema donde está el sol, la luna, las estrellas, los planetas. En otras palabras, esta era una declaración para afirmar que Dios es el Padre, el creador de todo el sistema que conocemos. Dios es el creador de las estrellas, los planetas, Dios es el creador del universo. Pero si Dios es eso, el creador, eso significa que Dios no es parte de la creación. Eso significa que Dios es el soberano. Dios es el Padre, Dios es el principio, Dios es el dueño. Él soberanamente tiene el control de lo creado. Bueno, ese Dios que es totalmente otro, el creador, el soberano, ese Dios tiene una cualidad única. ¿Sabes cuál es? Dice Santiago que esa cualidad única es que en Dios, el Padre de las luces, no hay mudanza ni sombra de variación. Ese Dios no cambia. Literalmente dice, en Dios no hay variación ni sombra cambiante. ¿Sabes que la palabra mudanza, variación, se usa solamente aquí en el Nuevo Testamento? Y describe específicamente cómo los cuerpos celestes se mueven. La verdad es que como seres humanos pensamos que el sol, la luna y las estrellas son estables desde nuestra perspectiva, pero en realidad hay cambios en ella
Todo el tiempo. De hecho, sabemos que el sol sale por un lado, se va por otro, hay noche, hay día, las estaciones del año van cambiando. Hablamos de luna llena, luna a la mitad, luna menguante. El sistema siempre está cambiando, pero dice Santiago, nos debe quedar claro que no es así con Dios. Dios no está sometido a ninguna ley de tiempo ni de espacio. No hay variación en Dios. Dios es inmutable, nunca cambia. Él es Dios. Por lo tanto, si estamos hablando de su bondad, la bondad generosa de Dios, su bondad perfecta, esa bondad por su carácter es permanente, nunca cambia. Esto es lo que dice el Salmo 102, versos 25 al 27. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Esto es lo que dice Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Si Dios fuera cambiante, probablemente mañana Dios se levantaría y diría, bueno, José, ya me cansaste. Mi bondad se acabó. Te voy a eliminar de este mundo. No, porque Dios no cambia, es que entonces podemos tener la certeza de que su bondad es siempre permanente. Esto es lo que dice Hebreos capítulo 13, verso 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ahora, como seres humanos, nos cuesta mucho trabajo entender esta característica del Dios que no cambia. Porque como seres humanos, usted y yo siempre estamos cambiando. De hecho, por eso cumplimos años, nos volvemos más viejos, nos salen arrugas, se nos cae el cabello, aparecen las canas. Y estoy seguro que de marzo que comenzó la pandemia al día de hoy hemos cambiado, ¿o no? ¿Hemos subido de peso? ¿Algo de cabello? ¿Las arrugas? Eso no aplica a Dios. Dios no envejece. Su bondad, por lo tanto, es permanente. La misma bondad que Dios le expresó a Abraham es la misma para nosotros hoy. La misma bondad que manifestó Jesucristo cuando vino a este mundo y sanó a mucha gente y consoló a mucha gente es la misma que sigue estando con nosotros. Puede haber un lado oscuro de los astros, puede haber un lado oscuro de la luna. Dios no tiene un lado oscuro. Un eclipse puede de repente tapar un poco los rayos del sol o inclusive las nubes, pero con Dios eso no ocurre. Nada eclipsa, nada clausura, nada cierra la bondad de Dios, porque Dios es inmutable. Y por eso podemos decir que Dios es bueno todo el tiempo, y todo el tiempo Dios es bueno. En diciembre, en enero, en octubre, cuando llueve, cuando hay calor, cuando hace frío, en cualquier etapa, Dios siempre es bueno. Su bondad es permanente. Ahora déjame decirle algo más. Hay una expresión en este texto bíblico de Santiago, una expresión suprema de ese Dios bueno. Porque si solamente estuviéramos hablando de bendiciones materiales para vivir en esta tierra, la bondad de Dios estaría un tanto limitada, pero la bondad de Dios es más que solo para la tierra en nuestra vivencia diaria. La expresión suprema de ese Dios bueno dice así: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Escuche esto. Esta expresión de su voluntad significa y se puede traducir plan resuelto. Esto surgió del corazón de Dios. Está describiendo la intención que Dios tuvo, que lo impulsó a hacer algo. Dios no solo nos bendice con cosas buenas para vivir. Dios tiene una bondad más profunda. Desde su corazón tiene un plan para nuestra vida más grande que las bendiciones materiales o emocionales en este mundo. Y sabemos cuál es. Y sabemos cuáles son esas bendiciones. Desde el principio de los tiempos, desde la caída de Adán y Eva, Dios comenzó a buscar al hombre. Dios, desde que Adán y Eva pecaron, ha deseado que el ser humano venga a Él. Dios en su mente, en su corazón y desde la eternidad ha desarrollado un plan para salvar al ser humano, y su propósito es que cada uno tengamos una vida, nazcamos a una vida nueva, alejados de la maldad y del pecado.
Sabemos pues que cuando se habla de nacer, nos hizo nacer, nacer de nuevo, estamos hablando de una cosa milagrosa de parte de Dios. Es esa vida sobrenatural que Dios a través de Cristo Jesús produce en nuestro ser interior. Es Dios obrando de manera poderosa desde adentro para transformar lo de afuera. Esto es lo que dice Tito capítulo 3, verso 5. No salvo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Nacer de nuevo, sabemos esto, es comenzar una nueva vida espiritual en Cristo Jesús, operada por Dios en nuestro interior. Nuestro primer nacimiento fue físico, nuestro segundo nacimiento es espiritual por el poder de Dios. Escuche, Dios es tan bueno que no solo está activamente involucrado en nuestras necesidades emocionales y físicas mientras vivimos en este mundo. Dios es tan bueno que su bondad trasciende más allá de esta tierra. Él se involucró activamente en su mente y en su corazón desde la eternidad y cuando el ser humano cayó en pecado para buscar salvar al ser humano y mandó a Jesús para encontrar lo que se había perdido. La bondad más grande de Dios es la manifestación de ese amor que tuvo por nosotros a enviar a su Hijo Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera fue la bondad de Dios para el mundo que envió a su Hijo Jesús para que seamos primicias de sus criaturas. Ese sí que es un Dios bueno. Como dijo aquel cantante funky, mi Dios está pasado de bueno. Ahora recuerde esto. En el Antiguo Testamento la gente traía a Dios la primera porción de sus cultivos, la primera cosecha, como una ofrenda de agradecimiento. A eso se le llamaban las primicias. Esta era una forma de decirle a Dios: tú eres el dueño, Señor. La cosecha y nosotros te pertenecemos, Él es el Dios soberano. Pero al mismo tiempo, esa era una manera de creer que esas primicias declaraban que habría provisión de parte de Dios para el próximo año. Esto es lo que está diciendo Santiago. Usted y yo somos receptores de la vida nueva en Cristo, la expresión de bondad más grande que Dios ha puesto. Le pertenecemos entonces a Dios. La vida es de Dios, no solo la vida física, emocional, sino también la vida espiritual, porque Dios proveyó el don más grande para la humanidad. Pero al mismo tiempo, esta vida que hemos recibido es la promesa de que no solo nosotros, sino que todavía habrá más y más y más gente que vendrán al conocimiento para tener una vida nueva en el Señor. Y esto es real. Constantemente escuchamos que la iglesia está cerrada, que la iglesia no es esencial. Escuche esto, ni la iglesia está cerrada y tampoco es verdad que la iglesia no es esencial. El evangelio no se detiene. Y en estos meses, que aunque físicamente las congregaciones no se han podido reunir, el evangelio no se ha detenido. Todo lo contrario, esta es la garantía que en Cristo hemos recibido. El evangelio se siguió predicando, se seguirá predicando, y la pandemia o cualquier desastre en la vida humana, nada puede detener al mensaje de Jesús ni a la iglesia. Porque Cristo lo prometió, ni las puertas del Hades podrán contra ella. Escuche, es que la bondad de Dios es permanente, siempre, todo el tiempo, y por ello su palabra nunca regresa vacía. Dios es bueno, siempre bueno, y en medio de la dificultad seguirá siendo bueno, y no hay más mensaje hermoso y bondadoso que el propio evangelio, que sigue corriendo, alcanzando a personas para que vengan al conocimiento del Señor. ¿Quieres cambiar tu actitud? Celebra que Dios es bueno. Celebra que la bondad de Dios es generosamente buena, y celebra que esa bondad es permanentemente buena. Escuche esta historia para terminar. Cierta ocasión, un granjero lo invitaron a ir a una cena de Día de Gracias a una iglesia, y aceptó.
Normalmente, como algunas personas hacen, este granjero pensó que estaba cumpliendo con su obligación religiosa yendo a la iglesia 2 veces al año, Día de Gracias y Navidad. Curiosamente, ese día el sermón estaba basado en este texto de Isaías 1:3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende y mi pueblo no tiene conocimiento. En otras palabras, es un texto de Isaías que dice que el hombre es más tonto que los animales son más agradecidos que las personas. Terminó la cena y el granjero regresó a su casa, tocado por ese mensaje. Pero antes de entrar a su casa, el granjero fue a su establo donde estaban todas sus vacas, se paró allí. Y cuando una vaca lo vio que estaba él allí parado, una vaca se acercó y le comenzó a lamer la mano. Una demostración práctica del sermón que acababa de escuchar. A pesar de ser un hombre fuerte, el granjero comenzó a llorar. Y dijo esto: Dios, tú has hecho mucho por mí. Y sin embargo, no soy una persona agradecida. Mi vaca está más agradecida que yo. Y eso que yo solo le doy hierba y agua. Pero si tú me has dado tanto, ¿cómo no debería estar mi corazón? Dios, si me has dado tanto, ¿qué no debería yo hacer por ti? Esto es verdad. Muchas ocasiones la queja nos invade y olvidamos que Dios es bueno. Estoy seguro que a lo largo de este año, sobre todo los últimos 8 o 9 meses, más de una ocasión, hemos llegado a percibir que Dios no está. Pero déjeme recordar de que aunque pensemos que Dios no está, Él no se fue. Y aunque quizá no percibimos su bondad, esa bondad generosa, perfecta, permanente, siempre estuvo allí. No porque lo mereciéramos, no porque seamos muy agradecidos, sino porque Dios siempre es bueno. Es su carácter. Si Dios siempre es bueno, ¿no deberíamos de forma natural entonces darle la gloria a Dios? Si Dios nos ha dado tanto, ¿qué no debería yo hacer por Él? Quiero invitarte que allí en tu lugar, ahí en casa, pienses en esto. Y no sé qué problemas estés pasando en tu vida. Y no sé qué problemas ocurrieron durante todo este 2020. Y no sé qué problemas se nos avecinan en el 2021, pero en medio de todo ello debemos aprender a celebrar. Dios es bueno, generosamente bueno, nos ha dado justo lo que necesitamos. Y la mejor noticia es que será siempre bueno. Si te quieres poner de rodillas, si te quieres quedar de pie, como tú lo desees, yo te invitaría a que nos postráramos en esta noche ante Dios. Quiero invitarte a que hagamos 2 cosas. Primero, ¿por qué no hacemos una lista de las bendiciones que Dios nos ha dado? Te invito a que lo hagas. Mentalmente piensa por un momento qué bendiciones Dios te ha dado. Y te invito a esto. Incluye los momentos de dolor. Porque aún en medio de esas dificultades, aún allí, Dios fue bueno. Haz tu lista de bendiciones y dale la gloria a Dios. Y no pases por alto esto. La bendición más grande es que su gracia nos ha alcanzado. Soy hijo de Dios. Y ahora puedo vivir con una visión distinta. Dios está conmigo.
Haz esa lista de bendiciones y dale la gloria a Dios. Pero segundo, si Dios te ha dado tanto, ¿qué no deberías de hacer por Él? Si tu lista de bendiciones, aún del dolor en el cual Dios te ha ayudado, son muchas y Dios no te ha dejado, ¿por qué no haces ahora una lista de cómo puedes tú darle la gloria a Dios? Haz una lista. ¿Qué harías el próximo año para darle la gloria a Dios? Porque sin merecerlo, Él nos ha bendecido tanto. Aún en medio del dolor nos ha sostenido. ¿Por qué no tomas esta resolución y dices, Dios, el próximo año, a partir de hoy, voy a hacer todo esto para tu gloria, porque quiero ser una persona agradecida? Y si usted está alejado del Señor o se ha alejado de Dios durante este año, bueno, simplemente en este momento dé un paso al frente, acérquese al Señor. Y si hemos fallado en algo, es el momento para confesar nuestros pecados. Y como dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo es nuestro abogado y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Acerquémonos al trono de la gracia de Dios y levantémonos con la mejor actitud para este nuevo año, en el que sin duda Dios será bueno, su generosidad será perfecta y la bondad de Dios la vamos a percibir todos los días del año. Y si por ahí en algún momento por delante sientes que la presencia de Dios como que no se percibe, como que no está, o como que su bondad no la puedes observar, no olvides esto, aunque no lo percibas, la bondad de Dios está allí. Porque la bondad y la misericordia de Dios nos persiguen todos los días de nuestra vida. La iglesia no está cerrada, porque la bondad de Dios no está cerrada. Dios sigue trabajando y lo seguirá haciendo todos los días hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús, recibamos este año con esta actitud. El Dios bueno está con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios nos bendiga a todos. Feliz año. Amén.